Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como cada año, en estas fechas, tratamos de recomendar y de presentarle a usted opciones que nos saquen de alguna manera de la realidad que tenemos que tratar en este programa. Invitamos a personajes que han tenido la oportunidad de trabajar en otras áreas, en otros campos. Y es el caso de una novela de un autor que usted ya conoce porque ha estado con nosotros en varias ocasiones, un autor muy popular, un autor que además ha sido premiado por Alfaguara a principios de los años, en el 2003 o 2004, una cosa así, y que ha seguido publicando y que ahora saca una novela verdaderamente interesante, estrujante, difícil, que se llama Mala Espina. Y en esta novela, me refiero a Javier Velasco, por supuesto. Javier Velasco, bienvenido al programa, Federico? Qué gusto verte. Bienvenido. Y en esta novela tienes una serie de novedades. Por supuesto, no vamos a contar La trama. la trama, porque se trata de que se venda el producto y de que la gente se clave en el... Tiene muchas cualidades narrativas el hecho de que, por ejemplo, sean capítulos muy breves y cumple con todas las, digamos, reglas de lo que es la novela policíaca, ¿no? El tratar de desentrañar qué ocurrió, los misterios en el camino, las traiciones. Pero Javier ha tenido la cualidad, diría yo también, de publicar novelas que son muy actuales. ¿Actuales en qué sentido? Actuales porque, por ejemplo, el teléfono celular es un actor central, un personaje central de la novela. Sin el teléfono celular y la pantalla rota, que tiene una larga historia, la pantalla rota, sería difícil entrarle al tema. Central es porque es la Ciudad de México. Una vez más, Javier revisita la Ciudad de México y nos hace ver nuestra ciudad de una forma diferente. Central es porque se metió y fue a dar hasta el centro de retención de la PGR para imaginarnos ciertas escenas. Y yo quisiera de entrada decir, creo que a veces la novela policíaca le damos un tratamiento que es poco respetuoso, diría yo, porque la novela policíaca también trae en sí misma dilemas éticos, morales de los personajes que son fascinantes. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál te gusta a ti? El de línea. A mí me gusta lo de los dramas o las decisiones éticas, porque la novela comienza con eso, con una decisión ética de una mujer que se ve extorsionada. Pues sí, esta es la historia de Dunia Montoro. No es una policía, es analista de inteligencia. Tiene un pasado bastante oscuro. Es hija de un expresidiario. Sí. Y eso la persigue. De hecho, es analista de inteligencia para tratar de estar en el supuesto bando de los buenos. Y empieza la novela y recibe una llamada de su exmarido, que de nuevo quiere ayuda, que de nuevo quiere dinero, y dice, no quiero más con este sujeto. El problema es que mientras ella dice, no quiero más con este sujeto, al hombre lo están matando. O por lo menos amanece tendido su cadáver en la esquina de Barranco del Muerto y la calle de Sagredo, ahí por Guadalupe y San José Insurgentes. Yo viví por ahí. Sí. Pues ahí aparece el cadáver y hay gente que grita ahí que es un suicidio. Pero pues los suicidas no se amarran los pies para aventarse, el cadáver tiene los pies amarrados. Y esto nos va a llevar a una larga lista de situaciones que parten de que esta mujer dice, ok, ese es mi exmarido, era un heredero, era un golfista, caballista, y de pronto se quedó sin nada, se volvió chamán, y no sé qué hizo los últimos 5 años de su vida, ni por qué está ahí tirado. No es que ella quiera saber quién lo mató, es que ella quiere saber cuáles son sus huellas, qué pasó con él. ¿Quién era esa persona con la que dormía? Exactamente, ¿quién es? Pero, a ver, si no vamos a contar toda la trama. No. Yo quiero decirte algo. ¿Por qué novela policíaca de nuevo? ¿Qué sentiste? ¿Qué necesidad? ¿Qué pulsión hubo? Nunca había hecho... No es muy común en México, ¿eh? No lo sé. Nunca había hecho una novela negra que fuera pura novela negra y tenía mucho tiempo queriendo hacerlo. Mucho tiempo quiere decir 25 años. Uf. Pero bueno, a veces es el tiempo que te toma en incubar una historia, una novela. Y yo pensaba, me imaginaba
que iba a tener que inventar mucho, que iba a tener que apelar demasiado a la fantasía. Y conforme empiezo a escribir la novela de Dunia, me doy cuenta que todo está en mi vida. Que yo paso, como diría la canción, por los mismos dolores que Dunia. Lo que a Dunia le sucede a los 15 años, que es que a su papá lo meten a la cárcel, a mí me sucedió a los 16. Lo contaste en otra novela. Sí, lo conté por encima, pero aquí es una mujer. Es una mujer que tiene, aparte, una culpa muy especial allá atrás y que necesita saber qué pasa con ella porque sigue arrastrando todo ese pasado carcelario, todos esos monstruos, todo ese saber que alguna época de su vida no podía hablar de lo que en ella sucedía ni podía escuchar lo que la gente más cercana a ella pensaba. Ese estigma que dices, mi padre está en la cárcel, la gente habla de mí, no se lo quiero decir a nadie, maldita sea, tengo 16 años y no sé qué hacer con eso. Oficialmente tengo que salir y decir que esto es una injusticia, pero realmente no sé nada. Y el hecho de que pase el tiempo y a esta mujer le caiga una nueva piedra, digamos, una nueva cruz sobre la espalda y diga, ahora soy a medias culpable por no haberle dado la mano, como dice el Evangelio, porque tuvo hambre y no le di de comer. Yo pude haber salvado a este hombre que fue mi marido y no lo salvé. Eso arranca la historia y arranca también una larga lucha de la protagonista contra sus monstruos. Porque es una mujer que le dicen, no, es que tú no sirves para esto, tú eres débil, tú eres frágil. Y ella dice, maldita sea, soy un analista de inteligencia. Alguien me tiene que tomar en serio. Y es una mujer que se levanta y dice, no, yo voy a llegar a donde tenga que llegar. Y pues va a hablar con toda la gente que pues, se relacionó con su marido. Y ahí hay una ancha fauna de personajes de toda clase. Que están muy actualizados, por cierto. Ahora, pero esa fauna también se parece a ti. También hay una historia. No, no tanto. Ahí ya no. No tanto. Pero mira, te lo diría así. Tuve muy poco que inventar en esta novela. Casi todo me lo robé de la realidad. Se me ocurre que es un poquito como un collar de perlas. Todas las perlas son verdades y la mentira pues, es el hilito que va en medio, ¿no? O sea, tú entre algunas partes de tu vida y leer los periódicos, con eso construyes esto. No tanto los periódicos, más bien con relaciones personales. De cosas más personales. Amigos, parientes, gente muy cercana a mí. Con vidas que han tenido alguna de estas cruces. Sí. De hecho, hay un personaje que es precisamente el protagonista muerto, Morris, le dicen el Morris, es Iván Mauricio. El Morris ha aparecido en 4 libros míos. No muy señaladamente, pero... Va a ser que te cobre, man. Es que es un personaje que tenía está muerto. que algún día tengo que contar la historia del Morris. Esto es la historia del Morris, ya no es el Morris como un satélite de otras historias, sino ¿qué le pasó? ¿Por qué murió? ¿Cómo que se metió con chamanes, se metió con políticos corruptos? ¿Con cuánta gente se metió? Porque claro, esto está de moda, ¿no? Ir con la angelóloga de tu preferencia, que a lo mejor vive aquí en el Pedregal, y pues de pronto decidió que iba a ser angelóloga. Y la cantidad de gente con muchos recursos, con muchas influencias, que de pronto se cree eso y se acerca. Entonces tiene mucho que ver con la superstición y tiene mucho que ver pues con diferentes cosas, con el atraco inmobiliario, con la superstición, con los personajes poderosos y con una historia negra atrás. Todo esto que se entremezcla y tú sabes, bueno, aparece un muerto ahí y como dicen allí en la novela, como dicen los mismos policías, dicen, bueno, es que aquí aparece el muerto, pero es que eso levanta cantidad de polvo y mucha gente también empiezan a sacar los trapitos sucios, empiezan a salir los trapitos sucios de mucha gente por el polvo que esto levanta. Y eso es lo que sucede en esta novela. Llevabas mucho tiempo queriendo escribir una novela negra, pero ¿era esta novela o realmente eso te diste cuenta después? Una novela negra. Esta novela, pues tengo como 10, 12 años pensándola
Yo tengo una amiga que era analista de inteligencia. Y cuando me contaba las cosas que pasaban en el Centro Nacional de Arraigos y cómo funcionaba todo. Que lo describes ahí el sí, centro. Pues claro. Yo ni sabía del centro. Yo por ella sé perfectamente cómo es el Centro Nacional de Arraigos. Que, por ejemplo, ahora ya lo cambiaron. Esto estaba ahí por la colonia Doctores. Era lo que era Baja California, pero no me acuerdo si todavía se llama Baja California o ya no. El caso es que ella me contaba de esto y le decía, tú deberías de meterte de detective, salirte ahí de detective. Ella se carcajeaba de mí. Y un día le dije, ¿sabes qué? Si tú no quieres ser detective, yo te voy a hacer detective. Y ahí fue cuando nació mi personaje, Dunia. Mi amiga precisamente vivía en la calle de Sagredo. Dijeron, solo por eso va bien tu calle. Y poco a poco ese personaje se fue llenando. Tú sabes, eso pasa en la cabeza. Uno primero piensas el personaje y luego viene otra idea y otra idea. De pronto ya sabes de quién es hija. De pronto ya sabes dónde estudió o cuáles son sus fobias, cuáles son sus gustos, de qué trabaja, por qué es pobre, por qué es rica. Y cuando pues se te llena la canasta de cosas, pues tienes una novela y tienes que sentarte a escribirla. Entonces ya estaba toda esa canasta llena, ya sabías todo eso cuando empezaste a escribir. Ya tenía la canasta bastante llena. Ya sabía que esto tenía que ver con chamanes y videntes. ¿Y eso por qué? Suena conocido, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué chamanes y videntes? Porque mi amigo Morris hizo chamán. ¿Sí? Y tenía otra historia de otros 2 chamanes. Conocí chamanes, asistí a un par de sesiones de hongos alucinógenos. Ellos armaban también sesiones con ayahuasca y cosas. Entonces, algún día uno de mis amigos chamanes me dijo, oye, tú tanto te has metido a la literatura, ¿cuándo vas a entrar a la magia? Dijo, es lo que sigue. Y a mí me pareció interesante. Dije, pues sí, quisiera entrar a la magia, porque no me la creo. Pero me encantaría entrar a la gente que mueve la magia, a la gente que cree en la magia. Corte, pero regresando le seguimos por la magia y por las necesidades del escritor. Venga. Vamos a un corte y regresamos con Javier Velasco. Estamos aquí con Javier Velasco, que está presentando Mala Espina, una nueva novela, dijiste negra, pero ahorita vamos a alegar sobre el asunto, una novela, dirían otros, policíaca, y a mí me gustaría hacer una reflexión al respecto. Es que en realidad hay distintos países con distintas tradiciones de este tipo de novelas. Sí. Por ejemplo, sí, se ponen a pensar en Agatha Christie, ¿no? Y la típica trampa de tener lugares cerrados y que no se le puedan mover los personajes. O por ejemplo, Dashiell Hammett, que tenía también las características de esto de las oraciones muy breves. Y decía Víctor Hugo algo que ahorita salió en el primer bloque. Es que el escritor puede utilizar la realidad y narrar la realidad y de pronto, sin que te des cuenta, estás ya montado en la ficción. Y por lo que nos estás diciendo, hubo mucho de realidad y mucho de ficción, de agregados que no se sienten porque parecen reales. Pues mira, hay quien dice novela negra, quien dice thriller, quien dice policíaca, quien dice hard-boiled fiction. Sí. No sé cuáles sean los... Los alemanes tienen el krimi. El krimi, por supuesto. Que es distinto, es diferente. Ahora... Pues no son cosas que uno se pone a pensar cuando escribe la historia. No. Tú la cuentas como vas y ya luego ves qué es, ¿no? Hardboiled supuestamente es una ficción donde el principal villano es el sistema y el poder, ¿no? Contra el que nunca vas a poder hacer nada. Y esta historia pues tiene mucho de eso, por supuesto. Pero pues nunca pensé en a qué género exactamente pertenecía. No, lo dije como provocación porque al fin y al cabo... Decir novela negra, a lo mejor el público dice, no, esto ya sé, estas escabrosas, que no. Hay dilemas éticos fuertes. Sí. Y el krimi, por ejemplo, alemán, se enfoca a eso, a decir, bueno, ¿y cómo solucionarías tú, lector, este dilema? Y entonces escribir novela, un krimi en Alemania no es escribir
novelas de segunda o de mercado. No, es escribir claro. toda una concepción de la vida. Hay odio, hay remordimiento, hay una necesidad de blanquearse, de limpiarse. Y hay cantidad de suciedad alrededor. De hecho, nadie sale totalmente limpio aquí. Eso es imposible. ¿Y el escritor cómo sale? El escritor sale muy golpeado, pero se recupera. ¿Por qué sale muy golpeado el escritor? Pues porque, como siempre, sobre todo cuando te inviertes mucho en una novela, y este es el caso de esta novela, que me aposté todo lo que tenía. O sea, explícanos un poco cómo es eso. O sea, te concentras 18 horas. Significa que duermas o no duermas, estás pensando en eso. Tienes un miedo muy grande, la sensación de que la historia se te está muriendo en las manos y la necesidad de que no se muera. La sensación también de que eres novato en esto, en novela negra, sí, y que estás invadiendo un género y que al mismo tiempo lo quieres invadir y lo quieres torcer. Porque, por ejemplo, muchos autores de novela negra, los más salvajes, no les importa poner 15 veces dijo en una sola página. Dijo. Y yo no puedo hacer eso, no me lo permito, ¿no? Entonces, por un lado, tienes una concepción de la novela que es bastante exigente hasta en cuanto a ritmo. Sí, por supuesto. Y por otra parte, tienes el imperativo, la necesidad de ser duro, de ser sucio, de no ponerle demasiados adornos, porque no se trata de adornar, ¿no? Y además hay un reto en la negra, en el crimi, en la que sea, que es llegar a una solución. Tienes que darle al lector una solución. Y el lector tiene que creerte. Y el lector tiene que creerte esa solución. Pues si sales ahí con una payasada, fantasmagoría, pues te van a decir, no. Aquí hay una solución, pero también hay un recorrido sí, emocional, me atrevería a decir espiritual, del personaje. Como el personaje, porque hay otros capítulos en los que la protagonista va al panteón y habla con el muerto. Uh-huh. Pero ojo, la protagonista detesta todo lo que tiene que ver con chamanes y con magia. Es una escéptica militante, sobre todo porque el marido se le fue haciendo chamán y pues se quedó sin marido. Entonces, por supuesto que detesta todo esto. Pero ¿cómo te explicas que la mujer vaya al panteón y se ponga a hablar con el muerto si se supone que está muerto? Y que no le gustan estas cosas. En estos capítulos en los que la mujer habla con el muerto, vas viendo cómo ella cambia y cómo ella se va convirtiendo en otra persona y va tratando de aceptar y entender cosas que no entendía. Y también va a ver a las mujeres que estuvieron con su marido, a las que detestaba, y de pronto tiene que comunicarse con ellas, tiene que entenderlas. Y tú sabes, cuando 3 amigos de un bribón se juntan, pues malas noticias para el bribón, porque de pronto descubren todas las coincidencias y dicen, este desgraciado nos la hizo a todos, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando pues eres un conquistador de mujeres y esas mujeres se juntan, no, pues ya perdiste. Se acabó. ¿No? Y hay otra cuestión que es muy interesante, que es el tratamiento de la muerte, porque exenta, digamos, de aproximaciones religiosas, hay un muerto al que alguien odia, ¿no? Al que después le va a ir a hablar, pero el tratamiento de la muerte es el tratamiento de la vida del individuo. Entonces, eso yo creo que la distingue de otras novelas en donde, pues, por ejemplo, la mancha de sangre que queda ahí precisamente en el sitio donde vivía esta señora, pues es una mancha de sangre muy discreta. No se hace uso del... como en las películas también, ¿no? Sí, claro, que claro. podrías extenderte y decir, sí, sale el conserje, ¿no?, a rescatar la cartera que quedó tirada a varios metros de distancia para saber quién es este compañero que se aventó, y la gente quiere saber si fue desde el 502 o desde el 704, ¿no? Pero no domina digamos, ¿qué te dijera yo? El extremo sangriento que hay en otras novelas, ¿no? Bueno, también es que aquí estamos en México. Para cuando la policía llega a la escena del crimen, ya medio mundo se metió ahí.
Ya está manoseadísimo. Todos los indicios que podían ser útiles ya no sirven para nada. Por lo demás, los policías tienen urgencia, encerrar un caso. Entonces lo que quieren es encontrar un culpable, sea o no culpable, para meterse al siguiente caso. Entonces, esto de que vamos a hacer justicia y va a haber una investigación, eso los mexicanos no lo creemos. Siempre se dice, se va a abrir una carpeta de investigación. Y eso quiere decir que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo veo estas novelas donde el detective Kurt Wallander, donde todo está limpiecito, y me da mucha risa. Digo, estos suecos tendrían que darse una vuelta por acá y ver la calidad de la melcocha, ¿no? Oye, yo cuando uno escribe una novela como esta, con este potencial, con esta capacidad de atraer al lector, etcétera, ¿estás pensando también en la serie? No estoy pensando en nada. En nada. No. Si alguien quiere pensar en la serie, bueno, se lo agradezco mucho, pues es asunto suyo. Yo estoy pensando en resolver esto, que es un problema de lenguaje, es un problema de papel. Digo, si sale bien, tal vez alguien se interesará en adaptarla, pero no, eso no lo pienso en ningún momento. Y si de pronto, con algunos par de capítulos, complico la posibilidad de que esto se lleve a la pantalla, pues ni modo, ya la compliqué, porque a mí lo que me interesa es esta historia y es la novela. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirla? Mira, fue una cosa muy curiosa. Debió haberme tomado alrededor de 2 años y medio. Me tomó más de 3, porque yo ya iba adelantado con esto, iba más allá de la mitad. Y me propusieron escribir otra historia que tenía que ver con un náufrago y había que hacerla ya, que se llamó Hombre al Agua. Real. Real, totalmente real. Y era una historia de aventuras. Entonces, simultáneamente estaba haciendo mi primera historia de aventuras y mi primera novela negra. Y de alguna manera las dos se encontraban. Tuve que parar esta novela casi 1 año para poder hacer el otro libro. Pues retomar es durísimo, porque los hilos ya se quedaron quién sabe dónde. Retomar una novela es como dejar a tu mujer 1 año y luego volver y decirle, ¿qué vale? ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de comer? Pues te dice, lárgate de aquí, por supuesto. Aquí ya hay otro, güey. La novela abandonada te le hace durísima, te la hace de jamón realmente. No le gusta, ¿cómo que te fuiste con otra? Nomás eso me faltaba. Entonces tienes que ir ahí, te tiene que dar tus cachetadas, tiene que ser indiferente a ti y poco a poco tienes que reconquistarla. Así fue el caso. Sí fue el caso. ¿Tú crees que si no lo hubieras interrumpido hubiera sido distinta? Ciertamente habría sido distinta, porque las historias se contaminaron. Por ejemplo, aquella que era un libro de aventuras, pues me exigía mucha acción. Y aquí también tenía que trabajar mucha acción. Y yo creo que haber hecho la novela de aventuras hizo que esto fuera... Te soltó la pluma de acción. Sí, hizo que fuera bastante más dinámica. Que es muy dinámica. No, tiene mucha rapidez. Está muy... Que como lector no te suelte, ¿no? Que era lo que a mí me preocupaba más. Y pues sí, finalmente, mira, es como si dices, estaba yo bailando vals y me fui a aprender mambo. Yo estoy seguro que cuando regreses al vals, bailas mejor vals porque el mambo en algo te tuvo que haber ayudado. Algo te soltó. Sí, claro. Por lo menos te dio confianza en ti mismo. Lo menos que hizo, ¿no? A ver, bueno, entonces ya estábamos con el mambo y el vals. ¿Y qué otros ritmos has aprendido en esta fiesta literaria? Pues mira, te voy a decir algo. Una cosa que a mí me costaba mucho trabajo era hacer tramas. Siempre me ha costado trabajo hacer tramas. Sufro para hacer una trama. Uno no lo creería. Es que soy de los que se sientan y que no saben de qué van a escribir. No tienes un plan ahí. Y con esta historia, por primera vez en mi vida, me senté a hacer un esquema y decir, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿Sí hiciste un esquema de plan? Sí, hice un esquema, no de toda la historia. En realidad yo también fui sorprendido al final por el resultado. Pero sí hice un esquema, hice planos, hice cantidad de cosas que no hacía. Porque hay el escritor que se sienta así y que va descubriendo la trama, y está el complotista, el que se sienta a armar la trama, ¿sí? El conspirador. Entonces, para esta novela tuve que conspirar, porque pues este tipo de novela responde a una ciencia exacta.
Sí, Sí, lo que tú dijiste, tienes que llegar a un lado. Tiene que terminar entonces, tiene que desembocar en eso me exigió reinventarme un poco y reinventar mis métodos para escribir. O sea, sigo haciéndolo a mano, pero ya llevo por aquí un derrotero. Tengo una idea del derrotero, tengo una idea de lo que va a pasar, tengo los personajes perfectamente censados. Entonces, creo que en este caso sí fue un trabajo también muy cerebral. Pues ahí lo tiene usted, Javier Velasco, Mala Espina. Si usted quiere saber por qué se llama Mala Espina, no le tenga miedo al ancho o al grosor del libro. Éntrele, lo va a gozar muchísimo. Javier, mil gracias por haber estado aquí. Gracias, Federico. Gracias, Carlos. A ti, qué bueno que estuviste otra vez con nosotros. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.